Las palabras me golpearon como un tren de carga, su impacto envió ondas de choque a través de mi cuerpo. Me congelé, mis manos todavía agarraban la taza de café. Los nudillos se pusieron blancos. Un fraude masivo. El escándalo implicaba a Hughes. Mis oídos zumbaban mientras me esforzaba por entender la conversación en voz baja entre los dos. Acurrucados. Cerca Garrett Hughes, mi exmarido, fragmentos de su discusión atravesaron la sala de conferencias abarrotada vestíbulo cargos criminales investigación federal millones perdidos cerré los ojos con fuerza, deseando desesperadamente que todo fuera un malentendido cruel, pero en el fondo, Anna, el sentido de la verdad me arañó Garrett siempre había sido un caballero con ética que doblaba las reglas para alimentar su insaciable ambición como analista financiero de alto vuelo. Hice la vista gorda durante demasiado tiempo racionalizando sus lapsos morales como el costo del éxito hasta que finalmente destrozaron nuestro matrimonio sin posibilidad de reparación. Mis manos temblaron. Mientras reunía mis cosas, las piezas encajaban lentamente en su lugar, los constantes de negocios, las llamadas telefónicas silenciosas, las mentiras descaradas, todas eran de culpa y engaño ahora mientras me apresuraba esquivando grupos de colegas. La furia ardía dentro de mí, ¿cómo podría él después de todo lo que tenía, sin conciencia, sin pensar en las consecuencias para él el pensamiento de mi hija de 16 años me detuvo en la dulce e inocente Elise, que ya está lidiando con las presiones de la vida adolescente, esto sería devastador, la devastaría, apreté los puños, decidí estabilizar mis nervios, no es esto. Esta vez, Garrett, no dejaría que le infligieras más dolor a nuestra familia. Mis talones golpearon el pavimento con un propósito recién descubierto mientras salía furioso de él. Tenía que llegar al fondo de esto por el bien de Alyssa y que Dios ayude a Garrett Hughes si los susurros resultaban probados. Cierto, irrumpí por la puerta de nuestro apartamento de lujo, jadeando, Garrett levantó la vista del sofá, su expresión era un retrato de indiferencia que despreciaría a Lena, no esperaba que regresaras, así que... De tonterías, Garrett, gruñí como un trueno en mi voz, ¿qué diablos? ¿Demonios, has hecho? Sus cejas se fruncieron en confusión, ¿de qué estás hablando? El plan de fraude. Cerré la distancia entre nosotros, apuñalando un dedo acusatorio en su pecho. Todas esas reuniones silenciosas y tratos turbios. Escuché todo en la conferencia. Su máscara finalmente se hizo. El miedo ahueca sus ojos, ¿quién te dijo? Retrocedí, rechacé, así que es verdad, mentiroso, bastardo depravado, la tez de Garrett se volvió cenicienta. Lena, por favor, déjame explicarte, pero ya terminé de escuchar sus mentiras, explica cómo arriesgaste nuestras vidas, el futuro de nuestra hija con tu codicia torcida. Encontré su patética mirada con acero, vas. Confesar, Garrett, a las autoridades, a nuestra hija, a todos. No dejaré que nos hagas pasar por el infierno otra vez. Con la mandíbula apretada, giré sobre mis talones y caminé a cada paso fortaleciendo mi resolución, el monstruo. El engaño con el que me había casado sin saberlo se estaba desmoronando y esta vez sería yo quien. La justicia. Entré furioso al apartamento dando un portazo detrás de mí. Garrett estaba desplomado en el sofá con la cabecera en sus manos y miró hacia el sonido con sus ojos inyectados en sangre. Regresó, se coció, no actúes tan sorprendido, escupí, ¿realmente pensaste que simplemente me escabullí después de tu despreciable traición, Garrett Rose, Wiley, Lena? Favor, no tienes idea de lo que he estado pasando con mis manos calvas hasta convertirse en puños, creo que tengo una muy buena idea gracias a esos susurros en la conferencia. Nunca quise decirlo. Se detuvo frotándose las sienes. Las cosas simplemente se dispararon tan rápido que mi temperamento estalló. ¿Crees que es una excusa? ¿Qué voy a decir lo siguiente que quedaste atrapado en la emoción del engaño? Un silencio incómodo se extendió entre nosotros lleno de resentimiento persistente. Finalmente habló en un susurro, están arruinados Lena, todos mis clientes, mi reputación se enfrentó a mí. Mirada con una mirada atormentada, estoy enfrentando el olvido financiero y posiblemente cargos criminales en
Momento una parte de mí casi le pintó la sombra del confiado hombre de lengua plateada que una vez amé ahora reducido a esta cáscara desesperada casi me acerqué voz goteando veneno. Eso no está ni cerca del infierno por el que nos has hecho pasar a nuestra hija y, a mí el dolor parpadeó en su. Rápidamente envuelto por la vergüenza, bueno, merecía ahogarse en ella, mi mente regresó a esa noche hace años, la fatídica discusión que destrozó nuestros votos matrimoniales, descubrió mentiras sobre el dinero, infidelidad, promesas rotas, había llorado hasta que no pude llorar más y a través de Garrett permaneció fríamente indiferente, consumido por la avaricia y los deseos carnales esa. Juré que nuestra hija Elise nunca tendría que sufrir la angustia que yo sufrí por las fallas morales de su padre, pero ahora aquí estaba, las viejas heridas se reabrieron y sangraron una nueva razón por la que la rabia ardiente corría en mi pecho como lava, cuando planeabas decirme Garrett o Elise. Siseé entre dientes, el grí. Como una rata acorralada. No sé, pensé que podía arreglar esto antes de que mi palma golpeara su mejilla con un crujido resonante, Garrett. Retrocedí aturdido, no te atrevas a invocar el nombre de nuestra hija con tus miserables mentiras. No gruñí después de que pusiste en peligro todo lo que tenemos todo. Sacrifiqué mi carrera por eso. Sobre el temblando de miedo. Ella te adora, Garrett, ¿cómo pudiste hacerla pasar por tal angustia? Una vez más, la vergüenza y la culpa contorsionaron sus rasgos, pero no sentí ninguna simpatía, solo disgusto por su cobardía moral. Él era la personificación de todos los miedos que me mantenían despierto por las noches, temiendo el día en que engaño resurgiera para atormentar a nuestra pequeña. De repente, Garrett pareció desplomarse bajo mi fulminante. Lo miré pasivamente mientras se hundía en el sofá enterrando su rostro entre sus manos, hombros agitados. Me quedé quieto por un largo momento, luego me di la vuelta y salí sin mirar atrás. Las primeras lágrimas corrieron por mis mejillas cuando la de su última traición golpeó. En casa, protegería a Elise sin importar los demonios internos que tuviera que enfrentar de nuestro pasado destrozado. Encontré a Elise encorvada sobre su computadora portátil en el mostrador de la cocina, golpeando furiosamente con los dedos, con el ceño fruncido en concentración mientras navegaba por la tormenta de la vida adolescente. Hola. Dije. Suavemente, sin querer asustarla, todo está bien. Ellie levantó la vista con una sonrisa cansada que no llegó a sus ojos. Oye mamá, sí, solo estoy trabajando en este estúpido proyecto grupal. Hice una mueca interiormente ante su expresión demacrada, los signos reveladores de estrés adolescente grabados en sus rasgos jóvenes. Si tan solo pudiera protegerla. Tales cargas luchando contra la necesidad de abrazarla cálidamente. Hice un gesto hacia la pantalla del portátil. ¿Cuál es el proyecto sobre ciencias ambientales? Ella suspiró frotándose las sienes. Estamos analizando los impactos ecológicos de la agricultura comercial, pero mis socios siguen pasar reuniones y no cumplir con los plazos. Me dolía el corazón al verla tan abrumada. Ellie había sido una estudiante diligente completando meticulosamente las tareas mucho antes de su fecha de entrega, pero estos últimos meses la carga de trabajo parecía estar cobrando un alto precio. Lo siento mucho, eso es realmente injusto contigo. Ella se encogió de hombros con indiferencia. Es lo que sea que esté acostumbrado a llevar la carga en este. Esas palabras cortaron profundamente, un recordatorio brutal de que una vez más no había logrado protegerla de dificultades innecesarias, como esa noche hace años cuando escuchó a Garrett y yo gritándonos el uno al otro, tragando saliva. Forcé una sonrisa tranquilizadora. ¿Por qué no se toman un descanso? Podríamos ver una película solo nosotros dos. Alice dudó. El labio de esa manera adorablemente pensativa que tenía desde la infancia, finalmente habló en una pequeña voz que destrozó mi corazón. ¿Has notado que la gente me ha estado tratando de manera diferente últimamente? Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta mientras ella continuaba. Es como si hicieran todo lo posible para excluirme. Susurrando a espaldas se abrazó a sus brazos de repente luciendo tan pequeña y vulnerable. ¿Hice algo mal? Mamá, una ira candente estalló dentro de mí dirigida directamente al cobarde monstruoso que había traído tanta miseria a nuestras vidas. No quería nada más que correr y envolver a Aise en mis brazos protegiéndola de este fresco. ¿Traición?
sabía que todavía no podía arriesgarme a manchar su inocencia antes de comprender por completo las profundidades serpenteantes de las transgresiones de su padre, reprimiendo mi ira. Crucé y puse mis manos sobre sus delgados hombros. Escúchame, Elise, te dije con firmeza. Eres la joven brillante más bondadosa que conozco y cualquiera que te trate con menos que respeto no merece ni un segundo de tu tiempo o energía. Ella me miró con esos ojos conmovedores, suplicando en silencio tranquilidad y orientación en ese sentido. En ese momento anhelaba dejar al descubierto la verdad ordenada que acecha a nuestra familia una vez más, pero me mordí la lengua forzando una cálida sonrisa en lugar. Confía en mí, cariño, no has hecho nada malo, esas personas simplemente son mezquinas e intimidadas por tu espíritu. Un mechón de cabello de su cara. Los matones siempre arremeten contra los fuertes, los especiales que brillan demasiado lentamente. La tensión se esfumó de la postura de Lisa, sus ojos recuperaron una chispa de su yo radiante y... Gracias, mamá, murmuró logrando una pequeña sonrisa. Realmente necesitaba escuchar. Que cuando ella regresara a su trabajo, yo ya no podía reprimir la tormenta de emociones conflictivas que bullía dentro de Garrett y que tendría que responder por cada una de las lágrimas de Alyssa, cada pizca de dificultad que cruelmente me había infligido. Mi búsqueda titánica apenas había comenzado. A la mañana siguiente entré a mi oficina en Merci General con una renovada sensación de propósito ardiendo en mi pecho. Tenía que llegar al fondo de la enredada red de Garrett antes de que colapsara sobre nuestra familia. Hundiéndome en la silla de mi escritorio. Saqué su nombre en mi computadora escaneando sombríamente los de búsqueda artículo tras artículo condenatorio que detalla una impactante saga de fraude, engaño y vidas destrozadas. Esquema Pansy multimillonario, cuentas en el extranjero, deshonrado administrador de fondos de cobertura. Mi estómago se retorció mientras leía sobre inversores y jubilados abandonados en la indigencia, salvavidas desviados por la avaricia insaciable de Garrett. ¿Cómo pudo haber sido tan despiadadamente y tan moralmente en bancarrota? Una pieza particularmente escabrosa me llamó la atención, una exposición de un periódico local escrita por una periodista llamada Alexis Armon. La recordaba vagamente como una reportera prometedora conocida por su búsqueda intransigente de la verdad. Es que tal vez ella podría ayudarme a desenredar este enredo. Rápidamente anoté sus datos de Tess. Decidió contactarme en breve, pero primero era necesario explorar otra avenida. Me recliné preocupándome el labio inferior mientras escribía un nombre familiar, Malcolm Brooks, uno de los colegas más cercanos de Garrett. Durante su apogeo en Wall Street, Brooks había caído en desgracia unos años atrás en un escándalo de uso de información privilegiada. Él y Garrett sido tan buenos como ladrones hasta que Brooks aterrizó en prisión, mientras que Garrett escapó de la culpabilidad mediante mala suerte y maniobras inteligentes. Si alguien tenía idea de la depravación de Garrett, era capaz de hacerlo. Era Malcolm. Poco tiempo después mi teléfono sonó con un código de área de Nueva York. Tomando un respiro para tranquilizarme. La llamada. Malcolm Brooks hablando. Señor Brooks, dije tranquilamente, esta es Lena Berkeley Garrett, la esposa de Hugh. Un silencio momentáneo crujió en la línea. Antes, respondió sorprendido, matizando bien su tono brusco. ¿No es esto una explosión del pasado? ¿A qué debo el placer, señora Berkeley? Hice una pausa sopesando mis palabras cuidadosamente. Creo que sabes exactamente que estoy pidiendo. Otro latido de silencio antes de un bajo amargo. Ríete entre dientes para que finalmente vislumbres los verdaderos colores de ese gusano. ¿No puedes decir que me sorprende que Garrett Hughes siempre estuviera a 2 sacudidas de una caída libre ética? Mi aliento se cortó en mi garganta ante sus palabras entrelazadas con veneno, las cayendo en una claridad repugnante. Hace todos esos años, bajo mi ignorancia deliberada, debo haber sentido la capacidad de Garrett para una traición tan monumental que envenenó nuestra relación, nuestra familia desde el principio. Tragué fuerte contra el nudo de culpa que ardía en mi garganta. Señor Brooks, necesito su ayuda para deshacer el daño que causado por el bien de mi hija. Explícame todo lo que sabes. Hizo un ruido de burla. Por supuesto, no querría que el pequeño Garrett Jr. creciera con el hedor de papá sobre ella. Sus crueles palabras me atravesaron como fragmentos de hielo, pero yo apreté los dientes forzando mi voz a permanecer firme. Por favor, Malcolm, entiendo. Odias a Garrett, pero no te desquites con mi hija.
ella es completamente inocente en todo esto. Una pausa tensa se extendió entre nosotros antes de que finalmente suspirara, cediendo, tienes razón, te pido disculpas. Eso no fue necesario. Me incliné hacia adelante agarrando el teléfono con fuerza, así que me ayudarás a derribarlo antes de que alguien salga lastimado. Otro esperó y hizo una pausa antes de que murmurara sí, sí. Te ayudaré a quemar esa serpiente directamente hasta el suelo. Escuché con fría determinación mientras Malcolm dejaba al descubierto todo el repugnante alcance de la depravación de Garrett. Violación de la ética. Comercios ilegales. Vaciaron compañías y arruinaron vidas que ensuciaban su camino como un pardo atropellado. Una mezcla candente de rabia, disgusto y determinación ósea ardía dentro de mí cuando terminó. Garrett había lastimado a tanta gente, les había robado su futuro en sentido de seguridad a través de una avaricia fría y calculada, pero que me condenen si nos roba esas cosas a Elise y a mí otra vez. No más. No más huidas, no más excusas Hollow. El tiempo para el ajuste de cuentas de mi marido finalmente había llegado. Benny estaría vigilando con los ojos claros e intransigente cuando cayera el martillo. No puedes hablar en serio, mamá. Elise me miró boquiabierta con los ojos muy abiertos con una mezcla de sorpresa y dolor. Me robé. Por mantener mi expresión neutral. Me temo que sí. Cariño, me estiré sobre la mesa de la cocina y tomé suavemente su mano. Esta es la única manera de evitar que tu padre inflija más daño. Ella tiró de su mano hacia atrás y sacudió la cabeza con vehemencia, pero se hizo público así. Arrastrando su nombre por él. Se hizo esto a sí mismo. Y Liz. Luché para mantener mi voz firme contra la creciente marea de angustia que brotaba dentro de mí. La codicia y el egoísmo de tu padre nos pusieron en esta posición, no a mí. Y Liz se levantó de un salto de su silla y se alejó girando con los brazos abrazados sobre su pecho, el gesto universal de vulnerabilidad herida. Siempre veías lo peor en él, incluso cuando hacía lo mejor que podía, tal vez por eso sentía que no podía venir a nosotros. Las acusaciones cortaban profundamente, sacando a la luz años de culpa no resuelta por la desintegración de nuestra unidad familiar, mis puños apretados a mis costados. Mientras luchaba contra el impulso de responder en una actitud defensiva volátil, esto no se trataba de Garrett y yo, se trataba de proteger a nuestra hija de ser un daño colateral en su cruzada de mentiras, respirando con calma. Me levanté y crucé hacia donde ella estaba temblando. Está de espaldas a mi Alice, mírame, alcé mi. En ese suave tono maternal que nunca dejaba de calmar sus problemas cuando era niña. Tienes que entender lo peligrosamente lejos que ha llegado tu padre esta vez. Lentamente, dolorosamente, se giró para mirarme. Ojos con labios brillantes. Temblando en una valiente lucha por mantener la compostura todas esas personas a las que ha lastimado las vidas que. Arruinado luché contra los nudos que se hinchan en mi garganta. Si no lo detengo ahora podríamos perder todo, nuestra casa, tu universidad, financiar mi práctica, todo lo que he trabajado tan duro para construir. Una lágrima solitaria que recorrió la mejilla de porcelana de Alisa mientras la gravedad de mis palabras se hundía sin decir palabra. Hacia un abrazo feroz acunando su cabeza contra mi pecho mientras ella se estremecía con sollozos ahogados. Nos quedamos así por incontables momentos, madre. Y nuestra hija unidas contra la vorágine que amenazaba con destrozar a nuestra familia una vez más. Por fin era más, por fin. Ilísdrius sollozó mientras se limpiaba las mejillas húmedas, sus ojos aún con un dolor indescriptible, pero ahora reflejaban un destello de resolución naciente. Está bien, dijo en una voz pequeña pero firme, si esta es la única manera de hacer que papá enfrente la verdad. Estoy en una frágil sensación de esperanza floreció en mi pecho rápidamente atenuada por un temor persistente. Desearía que hubiera otra manera, Elise. Lo hago, pero tu padre cruzó esta vez una línea que no se puede ignorar ni deshacer. Reuniendo mis propias reservas internas de coraje me levanté en toda mi altura. Vamos a trabajar en estrecha colaboración con mis contactos, un reportero tenaz y uno de los ex colegas más amargados de tu padre. Juntos vamos a sistemáticamente y exponer al público cada hilo ordenado de su fraude. La expresión de Alisa se endureció con sombría determinación, envejeciéndola mucho más allá de sus 16 años. Entonces pongámonos a trabajar para sacar a la luz los crímenes de papá,
Dijo en un tono acerado que habría me hizo sentir orgulloso bajo cualquier otra circunstancia no más. No más proteger a Garrett Hughes. Todos creen que saben. Ella extendió su mano en un gesto simbólico de solidaridad familiar. Es hora de que enfrente las consecuencias de quién es realmente. Nuestros ojos se cruzaron. Dos guerreros ofendidos unidos por sangre inquebrantable y traición compartida, jurando resolver un ajuste de cuentas personal atrasado. Cuadrando mis hombros tomé mano en un vicio filial inquebrantable. Acordé que finalmente era hora de que el mundo conociera al verdadero Garrett Hughes, y en ese fatídico día las ruedas de la inevitable caída de mi esposo estaban finalmente puesto en movimiento irreversible. El golpeteo rítmico de mi pie coincidía con el latido de mi pulso mientras me sentaba tenso mirando reloj. En cualquier momento la exposición abrasadora de Alexis Armond sobre los crímenes de Garrett se publicaría en el sitio web de Hartford Chronicle. Silis se movió a mi lado en el sofá. Su propia energía inquieta sangrando a través de una miríada de emociones parpadeó en su rostro. Ira, tristeza, inquietud. Mi corazón duele al verla. De su inocencia juvenil manifestándose tan vívidamente. Apretando su mano, le di lo que esperaba fuera una sonrisa tranquilizadora. Todo va a estar bien, cariño. Ella logró asentir con la cabeza, con los labios presionados en una línea sombría. Su teléfono vibró y rápidamente lo silenció, sin duda respondiendo a otro mensaje preocupado de un amigo que inevitablemente. De Firestorm Brewing en las redes sociales. De repente mi propio teléfono sonó. La llamada que había estado preparándome para tomar un respiro reconfortante. Acepté y lo llevé a mi oído. Ya está. La voz nítida de Alexis Armond sonaba metálica, pero excelente. El artículo acaba de publicarse completo con ese rastro en papel de su fuente que cada centavo clasificado que Garrett se embolsó ilegalmente a lo largo de los años. Gracias, Alexis. Dije apretando la mano de Alisa con más fuerza. No tienes idea de lo mucho que esto significa para nosotros. No me lo agradezcas. Pero ella respondió con gravedad: esto es solo la apertura. Salvo, prepárense, el mundo de Garrett está a de volverse nuclear. Tan pronto como ella habló, mi computadora portátil sonó. Una nueva notificación por correo electrónico. La línea de asunto por sí sola fue suficiente para vaciar mi rostro de todo color restante. El administrador de dinero deshonrado, Garrett Hughes, orquestó un esquema Pansy de $12 millones. Respiré profundamente mientras el contenido condenatorio del artículo. La pantalla, un tapiz magistralmente elaborado de hechos fríos e irrefutables. Desentrañando meticulosamente la letanía de mi marido sobre el fraude de valores, la malversación de fondos y el engaño descarado. Y Liz miró por encima de la mano que volaba para ahogar un grito ahogado horrorizado mientras digería la pura enormidad de la traición de Garrett, de cómo su desenfrenada había defraudado a pensionados inocentes con los ahorros de toda su vida y destrozado irreparablemente el finanzas de innumerables hogares mientras él vivía en una opulencia impenitente y completamente desprovisto de conciencia. Oh Dios mío, ella se ahogó con lágrimas calientes que se derramaban por sus mejillas. Toda esa gente. ¿Cómo pudo él mi propio dolor y protegerme con un perverso sentido de sombría reivindicación durante demasiado tiempo? La fortaleza de las mentiras de Garrett había contaminado a aquellos que decía amar más. Ahora, por fin, las compuertas finalmente se habían abierto de golpe, una luz abrasadora brillando sobre el pozo sin fondo del engaño y la bancarrota moral que había elegido revolcarse. La forma temblorosa de mi hija. Solo pude mirar aturdido mientras las primeras reacciones furiosas comenzaban a aparecer en tweets indignados y diatribas en Facebook de víctimas defraudadas y observadores escandalizados por igual. Un comentario particularmente visceral se grabó en mi memoria. Garrett Hughes es un monstruo vil y avaricioso que merece pudrirse en la cárcel por el resto. Su vida. Su miserable vida. Lejos de poner objeciones, me encontré a mí misma aceptando en silencio cómo no hacerlo después de poner mis ojos en el tapiz completo de la pereza de mi marido. Los futuros destrozados arruinaron familias y el rastro de vidas cruelmente descartadas en su estela rapaz durante tanto tiempo que me engañé a mismo creyendo que podía redimir los restos sombríos del hombre que una vez amé, que débiles destellos de decencia todavía residían dentro del alma marchita de Garrett, pero al enfrentarme a una evidencia de pesadilla de su depravación, me di cuenta de que me había estado aferrando a una fantasía. Un espejismo desesperado del marido y padre. Debería sido. La verdad era más brutal,
más horriblemente absoluto. Garrett Hughes era un estafador patológico sin una pizca de empatía o remordimiento y necesitaba ser detenido antes de que su veneno se filtrara en más vidas inocentes. El ajuste de cuentas estaba cerca como la primera bomba. Detonó a través del paisaje mediático. Solo pude robar mi resolución para trastornos sísmicos que aún estaban por venir, no más darme la vuelta, no más engañarme sobre las segundas oportunidades, solo verdades duras y la justicia personal por la que había luchado tan duro para entregar. Los golpes en la puerta principal resonaron a través del apartamento como el mazo de un juez y Liz y yo intercambiamos una mirada. Con los ojos todavía enrojecidos por las interminables lágrimas de la noche. Quédate aquí, murmuré poniéndome de pie con piernas que temblaban ligeramente. Con un aliento fortificante crucé y abrí en la puerta. Dos marshal de los EU con caras sombrías estaban al otro lado, insignias que brillaban en la tenue luz del pasillo. La señora Lena. El más alto preguntó en un tono plano y sensato. Levanté la barbilla. Enojo y vindicación. Waring dentro de mí, ese soy yo, supongo que tú. Estamos hablando de mi esposo Garrett Hughes. Tenemos una orden federal para su arresto. El segundo marshal dijo blandiendo una funda de papeles. Nuestras fuentes indican que fue visto por última vez. Esta residencia. ¿Dónde está? Un escalofrío me atravesó, no por miedo sino por puro disgusto. Que Garrett potencialmente usaría nuestra casa como refugio después de que sus enfermizos actos criminales quedaran al descubierto. Rechinando los dientes, moví la cabeza hacia el pasillo. Vean con sus propios ojos cómo los dos hombres pasaron junto a mí, abriéndose en abanico. Practicada deficiencia, uno silbó bruscamente cuando entraron a la sala de estar. En el área donde su compañero adoptó rápidamente una postura defensiva, tarjeta visto. Seguí su mirada hasta la esquina de la habitación y sentí una oleada de repulsión en mi interior. Allí estaba sentada la sombra deshonrada de mi esposo desplomado contra la pared con su de baño de seda y su camiseta manchada. Botella abierta de ginebra aferrada en sus manos temblorosas. Garrett entrecerró los ojos hacia los Marshalls que se acercaban, una burla patética y desaliñada del operador confiado de suave que una vez se había imaginado mientras lo levantaban. El inconfundible hedor a alcohol agrio y fracaso asaltó mis fosas nasales. William Hughes, el primer mariscal, ladró, le puso las esposas en las muñecas flácidas. Estás bajo arresto por fraude de seguridad y cargos de gran larsión. Tienes derecho a permanecer en silencio. Allie emergió del pasillo con los ojos ardiendo con partes iguales de odio y dolor mientras tomaba. En el patético estado de su padre caído, mamá. Desde la comisura de su boca, sonando casi infantil, ¿era realmente necesario exhibirlo como un criminal común? Otra ola de ira se hinchó en mi pecho, esta teñida de protección ante la persistente inocencia de mi hija. Con 3 largas a grandes zancadas me acerqué para quedarme a pocos centímetros de la figura caída y balanceada de Garrett. Escupí, apuntando con un dedo hacia el rostro afligido de Alisa, mira la angustia que le has hecho pasar a esta hermosa chica, bastardo egoísta. Su cabeza se adormeció, sus ojos inyectados en sangre luchaban por concentrarse. Nuestras características enojadas Lina y Liz. Lo guardo. Garrett gruñía asqueado por su magro intento de arrepentimiento borracho. No queremos escuchar más. Tus mentiras. Alice dio un paso adelante y luego cada gramo de su pequeño cuerpo irradiaba furia candente. ¿Tienes alguna idea? ¿Cuántas vidas de personas destruiste todo por un ático más grande y autos deportivos? Su voz goteaba con veneno costoso. Eres una cáscara de ser humano patéticamente codicioso y sin alma. Garrett retrocedió como si hubiera golpeado por la neblina de la embriaguez sin hacer nada para enmascarar el espasmo de la vergüenza desnuda contorsionando sus rasgos, pero no fue ni remotamente suficiente para templar las llamas de disgusto que me consumían desde adentro hacia afuera. Tienes razón, Liz. Vi incapaz de apartar mi mirada de disgusto de su flojo y lamentable rostro. No. Ni una onza más. Nuestra angustia o lágrimas enderezaron mi columna. Lo fijé con ojos del más puro hielo. Llévenselo, oficiales, y si nunca más tengo que volver a ver a este miserable cascarón moralmente arruinado, será demasiado pronto. Cuando los alguaciles lucharon con Garrett esposado hacia la puerta. El legado de trauma generacional de nuestra familia se pudrió en el aire entre nosotros como una herida abierta, reuniendo a Elise en un abrazo protector.
Observé con un embriagador remolino de tristeza, rabia y resolución sombría mientras mi esposo era arrastrado hacia el duro juicio que tan despiadadamente había dictado. Decidido que no habría más mentiras, no más tópicos huecos ni pedidos desesperados de perdón. La hora 11, solo el frío y amargo fruto nacido de su voraz avaro cuando la puerta se cerró detrás de Garrett Hughes, separándolo de nuestras vidas para siempre. Un pensamiento solitario resonó en mi mente. 6 meses después, finalmente se había hecho justicia, que se había esperado hace mucho tiempo, el sol de la mañana se filtró de la ventana de la cocina bañando la habitación con un brillo cálido y rejuvenecedor. Tomé un sorbo de mi café saboreando el rico aroma y el silencio tranquilo. Tanto había cambiado, pero me sentí como si levantara un peso aplastante. Mis hombros. Las consecuencias financieras de los crímenes de Garrett habían sido severas entre las restituciones ordenadas. La corte y los honorarios legales. Nuestro próspero estilo LIF rápidamente se convirtió en un recuerdo, pero no lamenté su desaparición. No cuando finalmente me sentí liberada de su legado tóxico. Los pasos de Alisa entraron la cocina destrozándose el silencio frágil. Sus ojos estaban hinchados por otra noche de procesar los cambios sísmicos en nuestras vidas, pero pequeña sonrisa pacífica tiró de las comisuras de su boca. Mañana mamá. Le devolví la sonrisa, pecho hinchado con orgullo maternal. Buenos días cariño. Haciendo un gesto hacia el pila de folletos universitarios esparcidos sobre la mesa arqueé una ceja. Cualquier cosa que llamara tu atención. Y Liz se hundió en la silla frente a mí apretándose el labio. De esa forma tan familiar y pensativa. Algunas posibilidades. El dinero de la beca definitivamente ayuda a ampliar mis opciones. Mi corazón se apretó. El sentimiento de culpa apagó rápidamente el warm blow. Si no fuera por la avaricia catastrófica de Garrett, el proceso de solicitud de Alisa no estaría abrumado por tal pragmatismo. Cariño, lo siento mucho. Tienes que preocuparte por detenerme, ella me interrumpió firmemente. Esa chispa feroz brilla una vez más. Lo hecho, recuerda. No vamos a seguir torturándonos por los errores de papá. Parpadeé y me tomó por sorpresa su inflexible madurez cuando mi pequeña se había convertido en una joven tan resistente y dueña de sí misma. Extendiendo la mano encima de la mesa le di un apretón afectuoso. Cierto, finalmente expulsamos a ese demonio de nuestras vidas. No más mirar atrás. Y Liz reprimió su cálida sonrisa ampliándose. Exactamente, tenemos un nuevo comienzo por delante, solo tú y yo mamá. Como si siempre hubiera sido. Mi respiración entrecortada ante la oleada de emociones que corrían a través de ella. Estaba en lo cierto. A través de todo el tumulto y la traición, nuestro vínculo había permanecido inquebrantable, una constante indomable. Sin importar cuán profundamente se hubiera hundido el engaño de Garrett, nunca pudo extinguir el profundo amor incondicional entre una madre y su hija. Asintiendo ferozmente, parpadeé para contener las lágrimas de gratitud y liberación. Yo contra el mundo, niño, siempre y para siempre. La sonrisa radiante de Alisa era toda la seguridad que necesitaba de que perseveraríamos más fuertes, más sabios y más valientes contra cualquier torbellino futuro que la vida pudiera lanzarnos en nuestro camino, porque esa base inquebrantable de amor y confianza era un pilar que Garrett Hughes podía nunca esperar. No importa cuán codiciosamente se entregara a sus peores impulsos. Con un suspiro de satisfacción me levanté y comencé a recoger nuestros platos disfrutando del tierno ritual doméstico. El camino por delante estaba plagado de desafíos, sin duda, pero también repleto de posibilidades que ninguno de los dos podía difícilmente. Imagínate, pero una cosa era segura, los grilletes. Las mentiras y la cobardía moral finalmente habían sido destrozados. Y Liz y yo éramos libres de escribir nuestra propia historia en nuestros propios términos inflexibles. Una notificación repentina de mi computadora portátil llamó mi atención. Me acerqué y sentí que mis cejas se elevaban mientras el último titular de las noticias de última hora apareció en la pantalla. Administrador de dinero deshonrado Garrett Hughes sentenciado a 25 años de prisión federal por orquestar un esquema Ponzi de $120 millones. Una pesadez pareció levantarse de mi alma cuando las palabras finalmente se hundieron en el arbitraje cósmico definitivo que había sido. Las fechorías insidiosas de Garrett ya no se corromperían ni harían metástasis en las. Solo él respondería por las innumerables vidas que había abandonado cruelmente en busca de fortunas mal habidas. Justicia poética, fuera espiritualmente capaz de apreciarla o no. Y Liz miró por encima de mi hombro. En la pantalla,
Su expresión aliviada se endureció en una de estoicismo frío sin decir una palabra, pasó a mi lado y cerró enfáticamente la portátil, cerrando los pecados de su padre como un fantasma rápidamente desterrado. Nuestros ojos se encontraron brillando con catarsis mutua, la traición y el trauma nos habían doblado pero no roto. En todo caso, las pruebas lacerantes habían galvanizado nuestra resiliencia hasta convertirla en una base indestructible para construir una nueva mientras una fresca ola de luz de la mañana nos bañaba. Hice una promesa silenciosa de garantizar que los años restantes de la infancia de Alisa estuvieran envueltos en una calidez incondicional, sabiduría y una familia renovada. Lazos que cruzaban el espacio entre nosotros. Acerqué a mi hija a un abrazo feroz y persistente cuando por fin nos separamos. Nuestros rostros reflejaban brillantes espejos. Autoría.